situaciones de salud santo, te pido, Señor, que tú seas ayudándolos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, gracias. Estuvimos tocando el Evangelio de Mateo, hablamos del Evangelio de Lucas, hablamos del Evangelio de Marcos y hoy vamos a concluir con el Evangelio de Juan. Y yo espero que la información que ustedes reciban, luego yo se la voy a postear y le doy también alguna otra información extra para que ustedes puedan continuar. Bien, el Evangelio de Juan, como ustedes saben, permítanme aquí, voy a hacer un ajuste, se tiene que el autor principal, ¿pueden ver todos? Sí, el autor principal. Dios te bendiga, Luis. Dios te bendiga, todo bien, ¿cómo estamos? Buenas noches, Dios me lo bendiga todito. Yo creía que tú me ibas a aparecer. Sí, estamos vivos, estamos vivos. Ok, qué bueno que están bien. Yo dije, me fueron a la deriva unos cuantos aquí, dejar cómo los recogemos. Y el pastor y Yair, ¿cómo están? ¿Cómo siguen? Ahí está el pastor ahí en pantalla. Bien, sí, si ustedes se dan cuenta, ahí se tienen unas teorías en cuanto al Evangelio de Juan, porque muchos sostienen de que fue Juan, el discípulo amado, el que escribe, otros sostienen que fue Juan el anciano. Una de las cosas que tenemos que tener clara es la siguiente: lo importante no es quién escribe, sino si lo inspiró Dios o no lo inspiró Dios. Esta es la parte más importante. Mi inclinación es que lo escribió Juan, el hijo de Zebedeo. Usted puede diferir de eso, pero acuérdese que la inspiración no está en quien lo escribe. Y esto es importante. Y el evangelista Juan, si ustedes analizan ahí, él deja una declaración que constituye ser contundente en su documento. Ustedes se van a dar cuenta que el documento de Juan es totalmente distinto a los demás evangelios, porque los demás se conocen como evangelios sinópticos, porque prácticamente relatan por lo regular un porcentaje de historias similares. Pero Juan es uno de carácter teológico. Y una de las cosas que él presenta en su documento es lo que dice: para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y para que al creer lleguen tengan vida en su nombre. ¿Estamos claros? Entonces, hay un punto importante aquí, es que Juan se va dentro de la tónica teológica y este documento es escrito. ¿Alguien sabe a quién fue escrito? Si es que lo habíamos mencionado. ¿Alguien sabe? ¿A quién le escribió Juan? ¿A quién le escribió Juan? Por eso es que él cuando se dirige de una manera teológica y de una manera que evidencia la veracidad del Dios todopoderoso, del Dios invisible haciéndose visible. De Asia Menor. Bueno, en realidad no, él le escribió a los llamados gnósticos, a unas personas que pensaban de que Dios simplemente era un elemento espiritual y no fue real. Algunos pues dudaban de la realidad de ese Dios y por lo tanto él les quiere evidenciar quién era Jesús de Nazaret, que prácticamente es lo que él mismo describe como el verbo encarnado. Entonces, esa declaración ustedes la pueden encontrar en Juan 20:31, ahí está en la parte bajo derecha del documento, que evidencia lo que el evangelista Juan quiso presentar. Otro aspecto importante, vamos a ver aquí, me permiten, es que el documento se divide en, yo diría que en 6 partes, pero vamos a tocar las primeras
las primeras tres partes. La primera viene siendo una introducción. La segunda viene siendo las señales y controversias que Jesús experimentó. Y luego nos detenemos a hablar un poco sobre la resurrección de Lázaro. ¿Estamos claros? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O estamos más claros que las manos de un carbonero? Ok. Como no hay pregunta, ustedes van a notar que hay una similitud en la forma en que escribe. Permítanme conseguir la Biblia, la tengo aquí. Y pueden también ustedes buscar la suya. Y vamos a buscar el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, ustedes van a encontrar que él empieza. ¿Cómo empieza el capítulo 1? En el principio era el verbo. El verbo. El principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Dónde también ustedes encuentran esa misma expresión? En Génesis. En Génesis. Muy bien. Quiere decir que ya prácticamente Juan está diciendo, dando un anuncio con evidencia. Entonces presenta, dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Usted lo puede ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que implica? Quiere decir que el Dios invisible se hizo visible a través de la persona de Jesús. Es por eso que cuando habla del verbo, algunas traducciones aparece el término logos o palabra, que quiere decir que esa palabra tomó vida. Y tomó vida en Jesús. En otras palabras, también ustedes pueden decir que Dios dejó de ser para existir. Escuche bien, Dios dejó de ser para existir entre los seres humanos. Y esto lo que implica es que Dios no existe, porque lo que existe está sujeto a tiempo y espacio, pero lo que es siempre ha sido y será. También ustedes van a ver, y todo esto lo presenta él en el capítulo 1 como de una manera poética. Entonces ustedes van a ver que ese verbo divino se hizo humano. Y ustedes también saben algo, que Juan describe a ese verbo como habíamos nosotros hablado cuando estuvimos discutiendo el tabernáculo. Cristo constituye ser el tabernáculo encarnado. ¿Estamos claros? El tabernáculo encarnado. Y aquí ustedes pueden ver una imagen del tabernáculo. No sé si pueden ver la flecha. Tabernáculo encarnado. Entonces, ¿qué sucede? Ya ahora el Dios invisible que se había hecho visible en Jesús, ahora tenía una dinámica relacional con el pueblo. Entonces, ustedes van a ver que en ese primer capítulo se le asignan 7 títulos a Jesús. Y miren cuáles son: Cordero de Dios, Hijo de Dios, Rabí, el Hijo del Hombre, Mesías, Rey de Israel, Jesús de Nazaret. 7 títulos en la cual complementan la humanidad y el ministerio mesiánico. Y escuche bien, mire, Rey de Israel, el verdadero rey que viene siendo Dios. Jesús de Nazaret, que viene entonces siendo ese Dios encarnado. El Hijo del Hombre, quiere decir que es el anuncio que ya se había profetizado desde los profetas. El Mesías, que indica que es el Mesías de los Mesías. Y aquí cuando habla de Rabí, quiere decir que es el maestro por excelencia. Y el título de Hijo de Dios es ese título que se le da para una función salvífica
y Cordero de Dios significa el Cordero perfecto para la obra de expiación para redimir a la humanidad. Preguntas hasta aquí. ¿Estamos claros? Yo tengo una pregunta. Dime, Luis. Cuando menciona Juan el verbo, Ajá. sé que en el principio él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ajá. Pero, ok, eso era el verbo era una forma visible. Acuérdate, Dios es invisible. Por eso es que la Biblia dice que el Dios invisible se hizo visible a través de Cristo. El término verbo es pero esa parte visible, palpable, existió. Lo que pasa es que todavía no había tomado forma de humano. Bueno, no, porque acuérdate, en el Antiguo Testamento lo que pudo haber ocurrido, hubieron ciertas teofanías donde en algún momento, por ejemplo, Dios se le apareció a Abraham a través de aquellos tres que llegaron a avisarle para cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero no era una función total, era simplemente para dar un anuncio. Cuando el padre de Sansón recibió la noticia de que su hijo se iba a convertir en un instrumento como juez para liberar al pueblo que estaba en cautiverio, en este caso se apareció, pero no en la función como vino en esta ocasión, para morar entre los seres humanos. Entonces ahí es donde se utiliza el término se dispensó, que es donde se utiliza el término en la economía de Dios. Acuérdate que Dios es un espíritu y él, para poder ser visto, él se manifiesta en la persona de Jesús. Y cuando estaba en la salsa tampoco, en la salsa cuando se le apareció mucho. En la salsa, acuérdate, ahí hay un problema porque muchos de nosotros, cuando estamos viendo el caso, si tú analizas, si tú lees bien, te das cuenta que la zarza está ardiendo, pero en la zarza no hay nadie. Hay un ángel que está hablando. Si quieren corroboren eso para Rosemary, por favor. ¿Y tú sabes por qué te digo eso, Luis? Porque Dios no hace doble aparición. Dios no lo necesita. Ahora, ¿qué representa la zarza, Luis? La zarza representa el pueblo hebreo y el fuego era Ramsés II que lo estaba oprimiendo. Eso es lo que representa. Por eso es que la voz le decía, le estaba dando las instrucciones a Moisés para que él ejecutara de la manera que Dios le estaba indicando. Cuando dijo, yo soy el que soy. O sea, las escrituras dicen, ¿lo tienes por ahí, Rosemary? Bueno, tengo aquí Éxodo capítulo 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. Páralo ahí. Ángel de Jehová, pero en letra mayúscula. Ángel de Jehová. Ajá. Entonces quiere decir que hubo una manifestación teofánica, se le apareció el ángel de Jehová. Ahí, Luis, tú te estás dando cuenta de que la aparición es ese que viene siendo el verbo. Y en este caso da mensaje, porque mira cómo dice, él dice yo soy, ¿verdad que sí? Yo soy el que soy. Más adelante, estoy hablando más adelante. Sí, sí. Está diciendo yo soy el que soy. ¿Qué significa yo soy el que soy? Sobre mí giran todas las cosas. Eso es lo que quiere decir. Acuérdate, Dios no tiene nombre propio. Dios no tiene nombre propio porque Dios no existe. Lo que existe tiene nombre propio. Por eso es que él se llama yo soy. Yo soy y que significa la esencia de todas las cosas. Rosemary, dime. Versículo 13 de ese mismo capítulo. Dijo Léelo. Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les
Digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? En el versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y Yo dijo, sé. así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y es un detalle interesante porque en este caso el ángel no es un mensajero, sino es como estaba explicando Rosemary. Está en mayúscula y está queriendo decir que es una manifestación teofánica en la cual se hace patente en la experiencia de la vida de Moisés. ¿Eso aclara tu pregunta, Luis? ¿O todavía tienes algún interrogante? No, es que, como te digo, es que pues, a uno le gusta saber si era en el principio era una forma visible y no se había contemplado todavía su figura de hijo hasta que no se completara la figura de hijo, Luis, eso aparece simplemente para función salvífica. El nombre de Jesús es el nombre terrenal. Acuérdate, él no se llamaba Jesús. Si está diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ya te está diciendo que su nombre no es Jesús. Su nombre, exactamente. Y está diciendo que él es la palabra. Está diciendo que él es el verbo. En la comunidad helénica o en la comunidad griega, el término hablar del verbo o la palabra era algo bien trascendental. Todo lo que tú no podías explicar lo tenías que llevar a un nivel de divinidad. Por eso es que cuando Juan se dirige a los gnósticos, se le presenta de esa manera. Acuérdate, el nombre de Jesús es el título que él tiene con función salvífica, pero antes de esa función salvífica su nombre es verbo. Ese es el nombre del verbo. Por eso es que entonces el nombre de él es verbo. El Dios en esencia asume postura paternal y el Espíritu Santo viene siendo el ejecutivo o el project manager, que es el que administra en la iglesia actualmente. Pero tú vas a escuchar en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el ángel de Jehová. ¿Te das cuenta? Porque como la esencia de Dios es algo que no se puede ver, Dios entonces lo hacía patente a través de unas personalidades. Por eso es que cuando se habla de Dios, Dios es un ser con tres personalidades. Acuérdese, no son tres dioses en uno, son un Dios con tres personalidades. Es como, por ejemplo, les voy a decir una herejía para que, por ejemplo, yo soy, mi nombre es Ángel Pérez. Yo soy casado, tengo hijos y tengo padre y madre. ¿Qué sucede? Cuando yo hablo con mi esposa, yo hablo con ella como esposo. ¿Te das cuenta? Entonces ella determina cómo me llama. Ella me llama Junior. Cuando yo hablo con mis hijos me llaman Junior. No, mis hijos me llaman papi. ¿Entiendes? Me llaman papi, papá. O sea, porque es la función. Cuando yo voy a hablar con mis padres, yo hablo con papi y con mami. ¿Te das cuenta? Pero yo sigo siendo la misma persona. ¿Qué es lo que cambia? La dinámica relacional es la que cambia. Esto es como el agua. Sólido y gaseoso. Exactamente. Pero sigue siendo agua. El denominador común es que sigue siendo agua. Ahora, un detalle interesante es que tú vas a notar que la dinámica es diferente. Yo hablo con mi esposa cosas exclusivas, hablo con mis hijos cosas que mi esposa se entera, y hablo con mis padres cosas que mi esposa y mis padres se pueden enterar. ¿Te das cuenta?
Porque hay unos privilegios, hay una serie de qué, de lo que se llaman relaciones en la cual te permiten accesar unos y a otros. Cuando Jesús dijo que nadie sabe el día de la hora más que el Padre, acuérdese que él lo dijo estando en un estado humano, porque les dio. ¿Cómo él no va a saber? Él no tiene Alzheimer. Lo que pasa es que mientras está en estado humano, él no va a hacer función de algo que tiene una trascendencia espiritual. Preguntas hasta aquí. ¿Tienen una idea cómo es la introducción del capítulo 1 de Juan? Pues entonces ahí pasamos al capítulo 2, pero antes del capítulo 2 ustedes van a notar que en la última parte dice 7 títulos. Jesús de Nazaret, completamente humano, es el rey mesiánico, maestro de Israel, hijo de Dios, que morirá por los pecados del mundo. ¿Qué quiere decir? Por eso es que también se le llamaba el Cordero. Esa es la razón. Ahora, vamos entre los capítulos 2 y 10. Ustedes van a ver que Jesús se va a enfrentar a unas instituciones judías. La primera, una de ellas era las bodas, donde ocurre el primer milagro. ¿Se acuerdan? Las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Sí. Y todavía, pues, seguimos trabajando con esta historia, porque en esta historia todavía muchos siguen predicando que cuando Jesús convirtió el agua, que no fue en agua, sino que fue en jugo de uva. Miren, hay que tener una mente bien fértil para poder decir eso. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Jesús no había nevera y las cosas no se guardaban al vacío. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted fermentaba la uva, si no salía vino, salía vinagre. ¿Estamos claros? Entonces, la historia aquí es donde también se da la primera señal. Una característica de Juan es que Juan no utiliza el término milagros, utiliza el término señales. ¿Estamos claros? En la boda, hay un detalle interesante porque usted ve que el maestresala no es una persona que usted encuentra en McDonald's. Maestresala es una persona que conoce de vino y es una persona que está ubicado en un grupo donde tienen solvencia económica. Eso es lo que le llaman hoy día catadores. Imagino que sí, el nombre, yo como no sé de vino, a lo mejor en eso. Tampoco, es que yo lo he escuchado que dicen sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre utilizo el término maestresala, ¿no? Pero si tú notas cuando prueban los vinos, ellos te pueden indicar, no lo tragan, pero en este caso tú vas a notar que el pasaje lo que te está queriendo decir es que el mejor vino se dejó para lo último, cuando por lo regular tú lo mejor lo das al principio. Entonces, esto es bien interesante porque estamos más pendientes en el milagro que la enseñanza del milagro. Miren, el viejo vino representaba la ley y el nuevo vino representaba la gracia, para ponérselo a ustedes más sencillo. Luego ustedes van a ver una explicación más detallada de esto. Otro aspecto era lo que se conocía como el templo, una segunda institución, el templo. Ustedes se acuerdan cuando Jesús llegó al templo, que llegó allí dando fuerte. Pues ahí en Juan ustedes lo encuentran. Y ahí, cuando él habla de que destruirán el templo y en 3 días él lo iba a edificar, él no se estaba refiriendo a la infraestructura. ¿A qué se estaba refiriendo él? A él. Porque el lugar donde tenía que hacer cercanía entre el cielo y la tierra era a través de él. Por eso es que el templo es una connotación de la presencia de Dios con la conexión humana. Pero como el templo ya estaba corrupto, él viene y declara. Por eso es que si ustedes se imaginan que el templo no hubiese sido destruido en el año 70, todavía muchos judíos seguían pensando de que la presencia de Dios seguía en el templo. Todo estaba orquestado dentro del plan divino. El otro
otra institución, eran los maestros. Y ustedes van a ver que Nicodemo va a Jesús de noche. Entonces Jesús le habla que se necesita para ser parte del reino de los cielos, nacer de nuevo. De nuevo. Y acuérdese, analice bien cuando usted haga la lectura. La lectura, acuérdese que él es un doctor de la ley. Nicodemo no era una lagaña de mico. Nicodemo no era un neófito. Cuando habla de Nicodemo es un nombre compuesto, no es un nombre hebreo. Nico, que viene de Nike, que significa vencedor, y ahí es donde viene el emblema Nike. Y Demo es donde significa demografía. Se traduce el vencedor de los pueblos. Usted también puede encontrar lo que significa Nikon, las cámaras Nikon, viene de Nike, de este término. Ahora, ¿a qué me refiero? Este hombre sabía, y cuando está hablando con Jesús y él le dice, ¿acaso tengo que volver al vientre de mi madre? Miren, se entiende que eso era una discusión lo que estaban teniendo allí. Y ese comentario, acuérdense que los versículos no tienen expresiones, pudo haber sido un elemento de sarcasmo. ¿Quiénes eran los únicos que nacían de nuevo? Los prosélitos para la mentalidad judía, porque los judíos se creían puros. Pero Jesús rompe el esquema diciendo, no, en el reino de los cielos, si tú quieres ser parte de él, tú tienes que nacer del agua y tienes que nacer del espíritu. O sea, tiene que haber una purificación de tal manera que Dios sea el que gobierna en tu vida. Entonces, otra institución es lo que se llamaba el pozo sagrado. Y aquí vemos cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Cuando él dice, me es necesario pasar por Samaria. Estamos claros. Cuando él dice eso, cuando él dice, me es necesario pasar por Samaria, ¿usted sabe algo? Él está queriendo decir, yo no me he olvidado de las tribus del norte. Porque ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién eran los samaritanos? Las tribus que se quedaron. Las 10 tribus del norte, Luis, exactamente. Las tribus del norte, las tribus de Israel. Muy bien, esa es una mejor respuesta. Entonces, ¿qué sucede? Dios no se había olvidado, aunque ellos cuando dice que desaparecieron, desaparecer en ese contexto significa que se mezclaron. Ok. Y aquí Jesús le habla de cómo alcanzar agua de vida eterna. Y también le habla, Juan describe de quiénes iban a ser los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad no son los que cantan bonito. El término que Jesús utilizó fue latreuo, que quiso decir aquellos que me reconocen y tienen una vida de conciencia, lo harán aunque no haya templo. ¿Se da cuenta? Porque Jesús le dice, ella le dice, nosotros adoramos acá y ustedes adoran en el templo. Y dice, no, pero esto no es así. Tiene que haber una intencionalidad y una conciencia que la adoración tiene que ser algo espontánea del individuo. Por eso es que Dios sabe cuánto nuestra adoración va acompañada de espontaneidad. Y eso se ve a través de frutos. Bien, ahora hay unas fiestas también que Juan señala y están entre los capítulos 5 y 10. Lo primero que mencioné de las señales está entre los capítulos 2 y 4. Capítulos 5 y 10 son por lo menos las fiestas judías, pero dentro de esta usted va a encontrar que se encuentra el Sabbat, el día de reposo, y en el día de reposo Dios sana al paralítico de Betesda. Al paralítico, al que estaba paralítico. ¿Verdad que sí? Que no lo podía tirar en el estanque, porque ¿qué pasaba? Que si venía un ángel, ¿verdad? Se le adelantaban.
Pero ahí lo que quiere dejar en claro es que eso era una superstición del siglo I y que el verdadero que sana es Dios Todopoderoso. Amén. En la segunda está la fiesta de la Pascua, donde entonces ustedes van a ver que Jesús ahí se manifiesta diciendo que Él es el que trae vida y trae vida eterna. Entonces, la otra es la fiesta de los tabernáculos, donde también dice que yo soy. Y fíjense, miren cómo dice yo soy. ¿Quién es el que dice yo soy por lo regular? Dios. Por lo tanto, Él es encarnado, por lo tanto, Él se dirige de esa manera. Y lo que se conoce como el Hanukkah, que es la reivindicación del templo, también Él hace énfasis ahí en estas actividades. En el capítulo 11 y 12 conocemos usted y yo la historia de Lázaro, que es resucitado. Y hay un detalle interesante porque Jesús rompe con otra superstición. Jesús va después del tercer día. Usted sabía que en la mentalidad judía se creía, y en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, de cuando una persona se moría, el cuerpo se quedaba ahí en la tumba, pero el alma se quedaba rondeando por 72 horas. Pues claro, usted no sabía si esa persona estaba en coma, porque no se hacían autopsias. ¿Se da cuenta? Entonces, porque hubo casos de personas que estando en la tumba empezaron a gritar. Estas supersticiones se hicieron patentes. Entonces, ¿qué sucede? Usted se va a dar cuenta de cuando Jesús llegó, ya Lázaro estaba diciendo su hermana que hiede. Entonces, ¿qué sucede? Jesús, aquí hay un detalle interesante porque quiere demostrarle a la hermana, Jesús le habló en 3 tiempos. Cuando él dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y qué Jesús le dice? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Usted no ha analizado esa expresión que está en 3 tiempos. No te he dicho, pasado, que si crees, presente, verás, futuro, la gloria de Dios. Y ella todavía pensaba que era para el tiempo de la resurrección final. Pero no, Dios se encargó de darle credibilidad a su ministerio, porque acuérdense que él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿A quién fue una de las primeros que resucitó? A la hija de Jairo. Y la hija de Jairo estaba acabadita de morirse, estaba todavía caliente. Entonces, usted va a ver que los niveles de resurrección se van agravando. Ya Lázaro estaba descompuesto. Otro detalle, que cuando él llama a la tumba, él no dice resucita, porque si no salen todos los que están allí. Va por el nombre, ¿verdad que sí? ¿Y quién es el último a quien él resucita? El hijo de la viuda, ¿verdad? No, el último que resucita es el mismo, porque él es la resurrección. Acuérdese. ¿Y por qué? Y después resucita, pero entonces él viene y dice que es la primera resurrección. Pero no, adiós, la hija de Jairo y Lázaro había resucitado. ¿Cómo es eso? Sí, pero ellos volvieron a morir. Ajá, pero cuando Jesús dice que él es la primera resurrección, ¿qué significa? Porque resucita para siempre, para vida eterna. Quiere decir que la resurrección de Cristo produce cuerpos glorificados. Jesús ha sido el único que resucitó con cuerpo glorificado. Sí, porque está sin pecado, o sea que es el único. Exactamente. Muy bien, estamos al día. Entonces, ustedes van a ver que luego de la resurrección de Lázaro, ya él se está preparando y hace su entrada nupcial a Jerusalén, que en aquel tiempo era conocido como el establishment, donde él iba a ser condenado y preparado para la gran expiación, para redimir a la humanidad. Voy a pasar la pantalla para que ustedes vean algo que tengo aquí. Fíjense,
déjenme pasar la anterior. Déjenme ver aquí. Ajá. Ustedes van a notar que Jesús en 7 ocasiones dijo que yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Todo eso los inició diciendo yo soy. Estaba Juan probando que él era el Dios encarnado. Eso es lo que estaba queriendo decir. Me permiten pasar aquí, por ejemplo, la que yo le mostré. Entonces, las señales que ustedes van a encontrar en Juan: el agua convertida en vino, la sanidad de un niño enfermo, la sanidad del hombre paralizado, la alimentación de los 5,000. ¿Por qué se menciona este número 5,000 sin contar a las mujeres y los niños? Porque en la mentalidad del ejército romano, 5,000 hombres es lo que tú necesitas para producir una sedición. ¿Y qué pasó? Dijeron, si este hombre es capaz de alimentar a 5,000 hombres, tenemos que abusarnos porque puede ser una amenaza para el imperio. Ya tiene un ejército. Exactamente. Entonces, sanó al hombre ciego y resucitó a Lázaro. Entiéndase, señales, Juan las define como en ese término señales, pero el término es milagros. Ahí usted va a ver 6 y la séptima es la resurrección de él mismo, de Jesús. Preguntas hasta aquí. Yo voy entrar a otra parte. Yo voy a hacer una preguntita. Yo he escuchado la palabra prosélito. Sí. ¿Cómo yo, o sea, deme un ejemplo de qué es un prosélito? Un prosélito era una persona que no era hebrea, no era judío, no practicaba el judaísmo. Por ejemplo, cuando Juan predicaba, Juan el Bautista, por lo regular la invitación al arrepentimiento, él mayormente también se la hacía a los árabes, a los helénicos y a los que vivían en esas provincias. Acuérdense en que cuando Judea, porque eso es lo que había, Judea allí era lo que se conocía. Yo había dicho esto, estoy tratando de acordarme el nombre nuevamente. Era un territorio que se había creado como para que el imperio tuviera una provincia. ¿Un estado libre asociado? Sí, se le llamaban reinos clientes. Y en ese reino clientes, y como él vive asociado, muy bien. Pero entonces, ¿qué sucede? Los romanos tenían la costumbre de dejarles que ellos tuvieran autonomía. Tú podías ver que los judíos tenían sus actividades, tenían su propia política, pero habían cosas que lo tenían que hacer los federales. Los federales eran el imperio. ¿Te das cuenta? Entonces, todo aquel que no era yo digo no más bien judío, sino judeo. ¿Sabe por qué yo digo judeo? Porque esa provincia era de Judea. ¿Qué pasa? Esas personas eran prosélitos. Un prosélito era una persona que quería abrazar el judaísmo y solicitaba entonces cumplir con los requisitos para ser un prosélito. Por eso es que cuando un prosélito se convertía al judaísmo, ¿usted sabe cuál era la frase que utilizaban? Has nacido de nuevo. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, en este reino, los que no han venido a Dios, ante los ojos de Dios son prosélitos, aunque sean judíos. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Mana Rosa Pagán, Mana Patricia, pregunta. ¿Estamos claros? Mana Viviana. Tengo una pregunta, pero no como tal del libro de Juan, es que estaba
Dímela. Lo más que te puedo decir, no lo sé. Pensando, ¿verdad? Que pues, Jesús tuvo 12 discípulos. Hasta mi conocimiento de esos 12, pues Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, escribieron libros que fueron incluidos en la Biblia por la experiencia que tuvieron con Jesús. Ok. ¿Y los demás? La pregunta es, ¿y los demás? No necesariamente. Acuérdate que el mandato no era que ellos escribieran. El mandato era ser discípulos. Acuérdate, la razón por la cual escriben es la siguiente. Ellos pensaban que Cristo venía en su tiempo. Por lo tanto, ellos tenían ese denuedo de ir y pregonar el evangelio. Pero ¿quién se encarga de 30 y 40 años después de que eso que ellos habían vivido se mantuviera escrito? El Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo se encargó de inspirarlos. Ahí es donde viene la función del Espíritu Santo. Si no se sabía nada de ellos. Y usted sabe, el Espíritu Santo fue tan asertivo que todavía, por ejemplo, la fuente que se utilizó, se cree que fue la fuente de Marcos, porque Marcos había ido a una fuente bastante sólida que había sido María. María murió viejita y ella puso mucha información, por eso es que tanto Marcos, de ahí copió Mateo y Lucas como historiador y médico, pero tú te vas a dar cuenta, esa fue la razón, porque lo que quería Dios era que esa experiencia ministerial todavía quedara patente. ¿Por qué Dios permitió que eso fuese así? Porque en la agenda de Dios los discípulos no iban a durar todo el tiempo, ellos iban a fallecer, pero la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios permanece, por lo tanto tenía que estar escrita. ¿Te das cuenta? Tenía que estar escrita. Entonces, los que no escribieron, ellos estuvieron haciendo sus funciones. Pero, por ejemplo, tú ves a un Juan, a un Pedro, escribió cartas. Tú ves a un Lucas. También ves a Marcos, que se considera que uno escriba, pero todos los demás, los que tú no mencionas ni que menciona el libro de los Hechos, ellos estuvieron haciendo función evangelizadora. Y eso entra dentro del marco de lo que se desconoce en el marco histórico, pero ellos jugaron una función importante en el día de Pentecostés, porque de ahí, aunque Hechos no relata con lujo de detalle, tú te vas a ver que la historia de Hechos no se concentra en los 12 discípulos, se concentra en 2 o 3 y después pasa a Felipe, que era un diácono, a Esteban, y después a Pablo, que nunca estuvo con Jesús. ¿Y por qué surgió así? Porque el que dirige la iglesia es el Espíritu Santo, no son los discípulos. Y esa pregunta, muy bueno que la hayas hecho, ¿sabes por qué? Porque cuando dice recibieron poder, el poder no era exclusivo para ellos, era para que ellos ese poder lo impartieran a otros y donde fueran, ellos fueran compartiendo esa autoridad. Esa es la función. El problema que está viendo hoy en día es que gente proclaman tener la autoridad de Dios como si ellos tuvieran la franquicia del Espíritu Santo y nadie más la puede tener. Y eso es falso. No sé si eso aclara tu pregunta. ¿Qué más querías saber? Solo curiosidad, porque también, ¿verdad? Yo sé que hubieron muchas mujeres que siguieron a Jesús en el Nuevo Testamento. Sí. Y no sé si era por la cultura de aquel entonces o porque ellas no tenían la habilidad para escribir como Marco o como Lucas, que fue historiador. Pero es simple curiosidad porque... María, mira, yo estoy tratando de hacer una demanda porque a María Magdalena la han difamado tanto, decían que era prostituta, ¿verdad que sí? Y María Magdalena no era prostituta, ella lo que estaba era endemoniada, pero se dice que ella llegó a costear parte del ministerio de Jesús. Ahora, cuando yo digo costear el ministerio de Jesús, no se pongan a pensar en los ministerios que hay por ahí que se pasan pidiendo prestado, porque Jesús no se pasaba pidiendo. Era que ellos, cuando ellos sabían que Jesús iba por el área, ellos se convertían en herramientas para servir. Eso es costear. Mira,
Jesús no tenía bote, pero él tenía amigos que tenían bote. Jesús no tenía local y él tenía amigos que tenían locales y él los había prestado. O sea, él tenía un ministerio de cero dinero. No Es lo tenía que burrito. El como burrito él, era prestado. hasta el burro era prestado. Después el burro se echó de guille porque cuando llegó allá a Jerusalén, dice que lo estaban vitoreando y trató de ir solo y nadie le hizo caso. ¿Te das cuenta? O sea, Y la tumba tampoco era de él. hasta la tumba era prestada. Te das cuenta que todo lo que Jesús realizó, entonces tú te das cuenta que hay una posición bien diferente a lo que Jesús quiso demostrar en la escritura, y es lo que nosotros tenemos que tener claro. Ahora, eso que tú mencionas es válido, pero sí ellos siguieron exponiendo la palabra y en algún momento dado nos enteraremos. Yo tengo entendido que Santiago se cree que llegó hasta España y uno de los traumas que tuvo él, algunos dicen, es que ninguno se convirtió, pero eso era parte de el oficio. Bien, continuamos. La segunda parte de Juan. Aquí vamos a hablar en el capítulo 13 al 17 de unos aspectos importantes. Miren, Jesús lavándole los pies a los discípulos. Algo que los rabinos no hacían, Jesús rompió con el esquema. Lavándole los pies. ¿Estamos claros? ¿Y por qué? Como acto de humildad, para que pudieran entender de que su función de ministerio era el servicio. Entonces, ustedes van a notar también que entre el capítulo 13 y 17 se condensan lo que se llaman las últimas palabras de Jesús cuando él comienza a hacer una serie de expresiones, cuando él habla de que él es la vid verdadera, cuando Jesús predice oposición, cuando él habla con relación, cuando dice aquí el Espíritu se empoderará de los seguidores de Jesús, está hablando de que iban a recibir el Espíritu Santo. Por eso es que hay que tener cuidado cuando usted hable de los evangelios y especialmente, perdonen que cambie un momentito el tema de las parábolas. Miren, cuando Jesús está hablando y utiliza parábolas, los talentos no tienen que ver los talentos que usted y yo tenemos. Los talentos en las parábolas tienen que ver con dinero. Cuando estén hablando de las 10 vírgenes no tiene que ver nada con la iglesia, absolutamente nada con la iglesia. Ahora, en términos de aplicación, usted puede darle una exhortación a la iglesia, pero el pasaje no se refiere a eso. Acuérdese que todo eso el Espíritu Santo lo revela después. Ustedes van a notar también que Jesús en esta segunda parte habla también de su muerte y resurrección. Cuando lo arrestaron diciendo que yo soy, usted va a notar entre los versículos 18 al 19 cuando le preguntaron que si él era rey, él dijo, mi reino no es de este mundo. Si te está diciendo que el reino de él no es de este mundo, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que es rey. Te está diciendo que es rey. Es el Hijo de Dios. Sí, no, pero cuando está diciendo mi reino no es de este mundo, está diciendo que es rey. Sí, que tiene un reino. Porque si no hubiese dicho yo no tengo reino, ¿te das cuenta? Pero él dice mi reino no es de este mundo. Y la trascendencia lo que está queriendo indicar es que el reino de los cielos, ¿usted sabe cuál era el terreno para conquistar? ¿Cuál era el terreno que Dios estaba buscando conquistar? El corazón de los hombres. Amén, exactamente, Rosa, eso era. Porque conquistar un terreno no era fácil, era el terreno de las vidas de los seres humanos. Entonces, Jesús cierra entregando su vida y dejando algo en claro. Él, el yo soy, y dejando claro que él es victorioso, pero miren qué paradójico. Lo toman, lo arrestan, y entonces lo van a ¿qué? A crucificar. Pero ven acá, él no estaba victorioso. Acuérdense que el concepto victoria en la Biblia no es el concepto que nosotros tenemos.
Es diametralmente opuesto, porque aquí lo que estamos viendo es al Dios del cielo encarnado manifestando su amor, desacomodándose e incomodándose a la necesidad del hombre para salvarlo. Entonces, ¿qué sucede? A Jesús no lo mataron. Usted sabía eso, ¿verdad? Ajá. Él dio su vida. Por eso él dice, a mí Nadie me quita la vida. nadie me quita la vida. Yo la pongo. Yo la pongo. Entonces, a otro aspecto, usted va a notar que Jesús resucita al tercer día. Todavía siguen habiendo dilemas de que si fue que murió jueves. A mí lo que me importa es que resucitó y para qué resucitó. Yo tengo mi propia posición en cuanto a eso, pero a mí lo más que me interesa es que resucitó. Y esa evidencia es que la demostración, él cumple lo que había dicho. Yo soy la resurrección. ¿Y qué quiere decir? La resurrección no es una fuerza. Juan está diciendo, es una persona. Se llama Jesús. Esa es la resurrección. ¿Se da cuenta? Y ahí viene a cerrar con los discípulos diciéndole que reciban en el Espíritu Santo. ¿Cómo uno recibe el Espíritu Santo? Jesús, una de las formas, dice, sopló sobre los discípulos y recibieron el Espíritu Santo. Una es soplar. Otra es mediante el envío, cuando dice que los envió a Jerusalén. Segundo. Otro es por la imposición de manos. ¿Te das cuenta? Hay varias formas de recibir al Espíritu Santo. Todo va a depender del contexto en que se realice el evento. Entonces, cuando ellos reciben el Espíritu Santo está en ellos, escuchen bien, pero todavía no ha ocurrido una manifestación. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no ha ascendido. Entonces, aquí usted va a notar que en el capítulo 21, que viene siendo lo que se llama el epílogo, le da la misión a los discípulos, y escuche bien, miren cuál es la misión: hacer discípulos. No es hacer creyentes. Creyente es un término que nosotros usamos, pero el de esencia es discípulos, porque los discípulos, al recibir el llamado de Dios, no tan solamente creen, también obedecen, aprenden y ayudan a hacer a otros discípulos de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Usted va a notar entonces que Juan cierra aquí con el epílogo, presentándole después a Pedro que sí lo amaba. Y esas preguntas, cuando le dice, Pedro, ¿me amas?, no era que Pedro era sordo. Era una insistencia constante de parte de Jesús hacia Pedro. Una es de llamado, una es de compromiso y la otra es un llamado de carácter paternal hacia la función que él iba a hacer. ¿Se da cuenta? Eso es importante que lo sepamos. Entonces, ¿qué hace? Juan resume la historia de Jesús de una manera teológica, diciendo definitivamente no hay ninguna duda que el que estaba aquí era el mismo Dios invisible que se hizo visible a través de Jesús. Preguntas hasta aquí. Pues ya creo que nos quedan 3 minutos o 4 minutos. Pregunta. Mano Luis. ¿Puedo decir algo? Sí, dime. Usted dijo que Santiago, que se dice que llegó hasta España, ¿verdad? Sí. Y que nadie recibió el evangelio. Pero yo tengo una pregunta. Lo que le llaman el camino de Santiago, ¿se le puede haber atribuido a él? Sí. En los libros de historia, por eso es que se le llama el camino de Santiago, es porque esa ruta se entiende que Santiago la utilizó para la proclamación.
Ahora, lo que yo te estoy diciendo en términos históricos es lo que algunos historiadores señalan. Acuérdate, sí. la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. Aparentemente, él posiblemente... En ese momento, exacto, él creyó eso, pero... Sí, pero nosotros no sabemos. Acuérdate que Pablo no levantó iglesia en Roma. La iglesia surge como resultado de aquellos que habían ido de Roma, aquellos judíos, a el evento de Pentecostés. Y acuérdate, tú has escuchado la expresión que dice todos los caminos conducen a Roma. Sí. Eso es cierto, eso no es mentira. El Imperio Romano tenía una característica y era que cuando tomaba una posición de un terreno, hacía una carretera hasta Roma. Entonces tú andar por una de las carreteras romanas era caminar seguro, porque cada cierta cantidad de kilómetros habían guardias romanos velando las calles. Estaba custodiada, exactamente, esa es la palabra correcta. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso que decía, por eso es que cuando Pablo iba predicando, iba por esa ruta, acuérdense, iban esclavos, iban mercaderes, y ahí se convertía gente. La historia bíblica te da, o mejor dicho, la historia de la iglesia cristiana te da algunos hints con relación a eso. Mucha gente se convirtió en esas rutas. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una preguntita. Sí, dígame. Ahorita estaba manifestando el hecho de que el Espíritu Santo uno lo tiene desde que nace, ¿verdad? No, yo no dije desde que nace. Yo no dije que desde que nace. El Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo, Jesús sopló sobre los discípulos y recibieron el Espíritu Santo, pero no había ocurrido la manifestación del Espíritu Santo porque todavía Jesús estaba ahí. Okay, ¿Qué fue lo que usted entendió? Dígame, ¿qué fue lo que usted entendió? Ahorita decía que el Espíritu Santo estaba en nosotros, pero que se manifestaba después. Ajá, ¿verdad? Sí. Ok, entonces la pregunta mía viene cuando un niño está en el vientre de la madre. Ajá. Se considera como una persona. Desde ese momento, el niño tiene el Espíritu Santo, aunque no se haya manifestado. Acuérdate, una vez el niño, en el momento que hay concepción, hay vida. Una vez hay vida, ese niño tiene lo que se llama el orden de vida establecido por Dios. Ahora, ese niño, mientras tenga concepto de inocencia, no hay problema. Cuando él entra en concepto de definir lo que es bueno y malo, él tiene que definir quién es el que va a dirigir su vida. Pero las personas no nacen con el Espíritu Santo, las personas nacen con espíritu de vida. Acuérdate, por ejemplo, tú sabes, nos dicen que nosotros somos tricótomos, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? El alma es el asiento de las emociones. El cuerpo es el estuche que tenemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu es lo que dice quién es Rosa Pagán. Cuando usted le dieron ese nombre, ese es su código y número de serie, aquí terrenalmente. Eso es lo que le identifica a usted y nos identifica a nosotros. Cuando Dios nos habla, Dios nos llama por el nombre que se nos dio, que se nos autorizó. Dios no nos llama por apodo. Mira, negro calvo, Dios no me llama así. ¿Entiendes? O sea, Dios me llama por mi nombre. Y cuando Dios llama, una de las características, usted y yo vamos a reconocer que es Dios. Porque una pregunta. Voy a irme, Luis. El espíritu, este espíritu que hay en nosotros, el que identifica quiénes somos nosotros, es el que se supone que tenga conexión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tenga control de nuestra vida en todo nuestro proceder. Eso es un tema que no se toca mucho en las congregaciones. Pero por eso es que cuando nosotros no tenemos la dirección del Espíritu Santo, nosotros andamos, como decimos por ahí, al garete, haciendo lo que nosotros entendemos que es lo mejor. ¿Entiendes? El Espíritu Santo es el que va a ayudar a que se canalicen nuestras emociones, equilibren nuestras ideas. ¿Por qué? Porque, acuérdese, el alma
tiene contacto con el mundo exterior a través de este cuerpo. Eso es lo que pasa. Sí, Mano Luis. Es que también me estaba acordando también que David decía que aún dentro de mi madre, tú me conocías a mí, el embrión. Sí, lo que sucede es que esa expresión lo que quiere decir es lo inescrutable que es el Todopoderoso cuando observa las vidas de los seres humanos. Eso es lo que se refiere. O sea, acuérdate, Dios tiene una capacidad de ir más allá. Por eso es que nosotros lo más que podemos decir de Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero eso es nuestra capacidad humana, pero Dios es más que eso. Por eso es que Dios sabe, Dios conoce mi intencionalidad. Y si dentro de mi intencionalidad hay algo que me vaya a perjudicar antes que yo vaya a perder mi vida, mejor Dios me lleva. Porque Dios vive en un presente constante y Él ve cómo mis pensamientos se desarrollan, cómo mis pensamientos se van maquinando. Pero si Él sabe que eso va a ser perjudicial, yo tengo la certidumbre de que a veces Dios nos tiene que entonces recoger. Ahora, un niño, yo soy de la opinión, por ejemplo, los niños que mataron ahora en Texas, aquí, sí. esos niños están en el cielo. A eso iba yo también. Porque ellos conocen del concepto de qué capacidad cognitiva. El Espíritu Santo. ¿Entiende? Acuérdese. Pero en el momento en que ellos cruzan la línea del bien y del mal, que quiere decir cuando entran en esa etapa de desarrollo de definir, hay diferencias. Pero eso yo no le puedo decir, no, eso empieza a tal edad. Eso no se lo puedo, yo no se lo puedo especificar. Pero, por ejemplo, hace poco entrevistaron a un niño y le preguntaron qué él quería hacer y él dijo que él quería hacer un matón y meter a los nenes en la escuela y todas esas cosas. Pero a veces usted se da cuenta que eso es producto de lo que el nene escucha, de lo que el nene tiene, qué tipo de actividades él hace en su casa, todas esas cosas. Ajá, ¿alguna otra pregunta que me iban a hacer? Yo estaba en la lista, estaba ahí en el turno. ¿Que tú estabas en la lista de quién? Yo estaba en el turno de las preguntas. Esto es por número, Luis. Dime, Luis. El turno. Luis, Mira, disculpame un momento, que tengo que ir a acostar la nena y todavía no hemos acabado las clases acá. Así que me despido. Buenas noches. Dios te bendiga, Viviana. Amén. Sí, Pastor, pues yo aprendí en la Alianza Cristiana Misionera, pues que nosotros pues estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Y él fueron al aposento alto, él le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Belén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, hasta que yo no recibo a Jesucristo como mi Salvador, el Espíritu Santo no viene a morar. Mira, te voy a explicar. Una vez, te voy a decir lo que tú dijiste. Una vez tú dices, yo quiero aceptar a Cristo, como Dios conoce la intencionalidad de tu corazón, como es honesta, en ese momento ya tú eres salvo y ya recibiste al Espíritu Santo. Acuérdate, el que mora en ti es el Espíritu Santo. ¿Y quién está dispensado en el Espíritu Santo? El Padre y el Hijo. Y está en ti. Entonces, cuando te dice que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia, significa que ahora ha ocurrido lo que se llama una iluminación de conciencia, donde tú vas a comenzar a hacer lo que es correcto. Es correcto. Ahora, no es que tú vas a ser perfecto, vas a aprender a ser funcional a la luz de la palabra de Dios. Y voy entonces, a empezar a filtrar. Entonces, ahí en ese momento tú vas a recibir algo y es lo que se llama santidad. Quiere decir que tienes el sello de ser separado para Dios, pero inicia otra fase que viene siendo la santificación. Quiere decir que en el día tras día, Dios lo está santificando. Y a la medida que Luis va siendo honesto consigo mismo, honesto con la persona del Espíritu Santo, eso se va a hacer patente a través de la conducta, y es donde la iglesia y la comunidad dice, este hombre es cristiano porque tiene unas características, no es porque lleva la Biblia debajo del brazo, es porque hay unos frutos que lo evidencian. Pero los frutos no son los frutos que el mundo identifica, son los que la Biblia identifica, los que tienen que estar patentes en nosotros.
pero sí el Espíritu Santo llega a nuestra vida una vez nos convertimos a Cristo y ya desde ese momento somos salvos. Amén. O sea, así que, ¿alguna otra pregunta? Hay una parte en la Biblia donde menciona que cuando lleguemos al cielo vamos a recibir una piedrita y un nombre nuevo. O sea, acá abajo tenemos un nombre terrenal, allá arriba nos van a dar un nombre nuevo. Sí, eso es una connotación de la obra transformadora que va a hacer Dios. Yo no sé, a lo mejor allá me llamen Iron Man, yo no sé, pero, o sea, que me deje que me gusta. O sea, todo esto que dice la palabra, hay un momento, Mana Rosemary, que uno llega como una pared porque dice, no sé nada más de eso. Pero sí, eso que usted dice es cierto. O sea, eso lo que me indica es que lo que va a hacer Dios, va a ser de tal manera que yo no voy a tener ni siquiera un recuerdo de lo que éramos en este mundo pecaminoso. Amén. Sí. Pero esa es la obra final. Porque acuérdate, una vez recibimos eso, vamos a entrar en lo que se llama la etapa sempiterna, que es una eternidad con Dios, en la cual esa eternidad no va a ser suficiente para conocer a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Mana Patricia, pregunta. La veo riéndose mucho ahí. ¿Está bien? Okay. Yo lo veo, Patricia. Sí, está ahí. Bien, si no hay más preguntas, Mana Rosa Pagán, ¿tiene alguna otra pregunta? No. Ok, bien. Pues bien, vamos a concluir. Ya son las 7 aquí, las 8:10, allá son las 9:10, van a ser. Vamos a orar. Hermano Luis, llévanos en oración. Amén. Sí. Dios eterno y Padre celestial, Señor, te damos gracias en esta noche hermosa, Dios, que tú nos has permitido estar en esta clase, Señor, y gracias por el privilegio, Señor, de servirte, Señor, te doy gracias por los hermanos, Señor, te doy gracias por los que se conectaron, los que pudieron aportar, Señor, a la clase, míralos, Señor, los que no se pudieron conectar por alguna u otra razón, Señor. Gloria a Dios. En la próxima ocasión, Señor, ellos se puedan conectar y puedan también, Señor, participar de nuestra clase. Bendice a nuestro hermano Junior, Señor, que toma de su tiempo, Señor, para instruirnos, Señor, de su conocimiento. Ahora vamos a descansar, Señor, esperando que tú estés con nosotros, Señor, el resto de la noche. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mi gente. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias. Si tienen alguna pregunta, postéenla en la página para que todos nos beneficiemos y buscamos todos respuestas. ¿Ok? Bien. Amén. Bendiciones. Bendiciones, paz y amor. Bien, paz y amor, como decía Walter.